1989, una mujer, después de haber chocado contra otro coche, desapareció prácticamente sin dejar ningún rastro. Lo que hace tan desconcertante su caso no es solamente que nunca haya sido encontrada, sino todo lo extraño que ocurrió después. Este es el caso de Patricia Meehan. Patricia Bernadette Meehan nació el 1 de noviembre de 1951 en Pittsburgh, Pensilvania. Sus padres fueron Dolly y Thomas Meehan, y tenía un hermano llamado Terry. También una hermana de la cual no se conoce públicamente su nombre. De joven asistió a la Universidad de Oklahoma City, en donde estudió desarrollo infantil. Ella originalmente quería dedicarse al cuidado de niños, pero para 1985 tomó la decisión de cambiar completamente de rumbo y se mudó a Montana. Allí comenzó a trabajar en un rancho, además de hacer otros trabajos recurrentes para poder comprar su comida, pagar la renta y todos sus gastos básicos. A Patricia le preguntaron muchas veces el por qué había cambiado de decisión tan drásticamente respecto a lo que se quería dedicar, pero ella simplemente respondía que solo le gustaban los animales. Físicamente medía como 1,60 aproximadamente y pesaba entre 51 a 53 kilos. Ella tenía el cabello rubio rojizo, tenía pecas, ojos claros, y también algo que destacaba mucho de su persona era su tono de voz, que era bastante suave. Ahora demos un salto en el tiempo y pasemos al año de 1989. Patricia para ese entonces ya tenía 37 años, ya era una mujer adulta y llevaba muchísimo tiempo viviendo en Montana. La verdad es que para ese entonces parecía que algo extraño estaba ocurriendo con ella, sobre todo en las semanas previas a abril. Las personas que la conocían comenzaron a notar algunos cambios, sobre todo en su comportamiento. Por ejemplo, la persona que le rentaba el departamento donde ella vivía dijo que últimamente estaba muy inquieta y que también un poco hiperactiva. Y de hecho, Patricia ya había hablado con su padre sobre cómo se sentía. Le contó que estaba pasando por un periodo donde tenía muchísimo estrés, que ya no lo podía controlar y que quería regresar con su familia a Pittsburgh. Y para el 19 de abril, un día antes de que todo ocurriera, de hecho tuvo una llamada más con su padre. Así que sí, para ese momento la familia de Patricia estaba consciente de que ella no estaba pasando por una etapa muy sencilla, pero probablemente ninguno de ellos imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Y así llegamos al 20 de abril de 1989. Eran aproximadamente las 8:15 de la noche cuando una mujer viajaba junto a su padre por la carretera estatal 200 de Montana, cerca de Circle. Iban hacia el oeste cuando de pronto vieron que un vehículo se acercaba en dirección contraria, pero estaba circulando por el lado equivocado de la carretera. La mujer, llamada Peggy, logró girar a tiempo y esquivarlo, pero el otro coche terminó chocando contra el automóvil que venía detrás de ellos. Ese segundo vehículo era conducido por otra mujer llamada Carol Hates. Ella era una oficial de policía que en ese momento estaba fuera de servicio. Por suerte, Carol salió ilesa del accidente, no le pasó nada. Pero cuando salió de su automóvil para ver qué es lo que había pasado, se encontró con algo bastante extraño. Del otro coche salió una mujer que tenía el cabello claro y que comenzó a caminar en dirección a Carol, pero cuando llegó hasta ella simplemente se le quedó mirando fijamente. Carol dijo que esa mirada ella la describe como si estuviese mirando a través de ella, y lo más perturbador de todo es que no le dijo absolutamente nada. No pidió ayuda, no explicó lo que había ocurrido, no se notaba con la intención de querer hablar, simplemente se quedó ahí fijamente mirándola. Mientras tanto, Peggy se acercó rápidamente a todos para asegurarse de que estuvieran bien. Pero cuando miró hacia la escena del accidente, miró nuevamente a la mujer que había provocado el choque. Y ya no estaba parada en el mismo lugar, estaba ahora justo al lado de una valla. La mujer la había saltado, se había pasado hacia el otro lado, pero seguía ahí,
parada, mirando fijamente hacia la escena sin decir absolutamente una palabra. Peggy dijo que ella la veía como si fuera una espectadora, alguien ajena al accidente que estaba viendo todo lo que había pasado. Y eso era bastante raro porque le acababa de pasar algo bastante fuerte y no estaba pidiendo ayuda. No se había acercado a las demás personas, no había preguntado qué había pasado, y después de estar ahí parada en silencio, después de unos minutos se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia un campo vacío. Comenzó a alejarse cada vez más de la carretera. Y entonces, en medio de toda la oscuridad de aquella noche, dejó de verse. Peggy, al darse cuenta de que la mujer simplemente se había adentrado en el campo y se había ido, decidió conducir hasta la ciudad para pedir un teléfono y buscar ayuda. Y mientras tanto, su padre se quedó esperando en el lugar del accidente junto a Carol. Cuando finalmente la policía llegó al lugar, obviamente lo primero que hicieron fue buscar a la persona responsable del accidente, pero no había nadie. Así que los agentes lo único que pudieron hacer fue revisar las placas del vehículo para intentar encontrar a la persona. Aproximadamente 30 minutos después obtuvieron el nombre de la responsable, Patricia Meehan. La policía comenzó a buscarla prácticamente de inmediato, y durante esa búsqueda encontraron algo que parecía indicarles hacia dónde había ido Patricia. A aproximadamente 1 kilómetro del lugar del accidente, en medio de un campo bastante desolado, encontraron un rastro de huellas de tenis. Y por el tamaño de las pisadas, los oficiales dedujeron que muy probablemente pertenecía a Patricia. Así que comenzaron a seguirlas por todo el terreno y lo hicieron durante horas. La búsqueda continuó hasta aproximadamente las 3 de la mañana del 21 de abril, pero en algún punto las huellas simplemente dejaron de verse en el terreno y ya no había más rastros que seguir. Sin saber exactamente a qué rumbo había ido Patricia, la policía tuvo que suspender la búsqueda hasta que hubiera luz del sol. Con las primeras horas del día, la búsqueda continuó, pero la familia ya se encontraba bastante desesperada porque no había ninguna otra pista ni ningún rastro de Patricia. Recordemos que los padres de Patricia no vivían en Montana, así que ellos tardaron varias horas en poder llegar para ayudar a buscarla. La familia comenzó a repartir más de 2,000 volantes con la foto y los datos de ella por toda la zona, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerla y aportar alguna información. Y de hecho no fueron los únicos. Hubieron voluntarios de la comunidad que se unieron a la búsqueda y recorrieron los alrededores del lugar del accidente a caballo y en vehículos todoterreno, revisando toda la zona e incluso los lugares más difíciles de alcanzar. La propia familia de hecho contrató un helicóptero para poder hacer una búsqueda aérea, pero por más que la buscaron, no encontraron nada. Y de hecho había algo que estaba muy raro, a lo cual nunca le encontraron explicación. El lugar del accidente estaba aproximadamente a 650 kilómetros de Bozeman. Ese era el lugar donde Patricia vivía, y nadie sabía qué hacía tan lejos de casa aquella noche. Aún así, la policía no se limitó a seguir las huellas. Comenzaron a buscar en cualquier lugar donde ella pudiera haberse refugiado o donde le pudo haber ocurrido otro accidente. Entre las zonas que registraron habían varias minas de carbón abandonadas que se encontraban en el área, pero tampoco encontraron nada ahí. No había ninguna señal de ella, y conforme pasaban las horas había una pregunta que se volvía cada vez más difícil de responder. ¿Qué estaba haciendo Patricia en ese lugar? Ante la falta de pistas, la policía comenzó a plantearse algunas ideas de lo que pudo haberle ocurrido a Patricia después del accidente. Una de las primeras teorías es que ella simplemente salió de la zona haciendo autostop. Y otra, bastante más extraña, era que hubiera aprovechado que había un camión cargado de heno estacionado cerca del lugar para esconderse dentro y salir de la zona sin que nadie se diera cuenta. Pero había otro detalle que los investigadores no podían ignorar. Ese era el estado emocional en el que se encontraba Patricia durante esos días. Recordemos que ella estaba pasando por un periodo de depresión y que incluso estaba viendo a un psicólogo.
De hecho, ella tenía una cita programada para la mañana siguiente del 21 de abril. Y mientras la policía estaba intentando entender el caso, surgió otra teoría aún más preocupante, y es que probablemente Patricia no tomó la decisión consciente de desaparecer. Entre las pertenencias que se habían quedado dentro del coche, hubo algo que llamó especialmente la atención de los investigadores. Era un rollo de película de la cámara de Patricia. La familia decidió revelar las fotografías y se encontraron con un autorretrato que ella se había hecho en un espejo. Podía parecer un detalle simple, una fotografía completamente normal, pero en un caso como este cualquier cosa es sumamente importante. Para ese momento, la policía ya estaba considerando una posibilidad bastante particular, que Patricia pudiera estar sufriendo algún tipo de amnesia, posiblemente relacionada con un golpe en la cabeza provocado por el accidente. La idea era que si sí hubiese tenido una lesión de ese tipo, ella simplemente abandonó la escena sin siquiera saber quién era. Pero claro, eso solamente era una teoría. Después de la desaparición, comenzaron a llegar muchísimos reportes de personas que aseguraban haberla visto. Con el paso del tiempo se lograron registrar más de 5,000 avistamientos de mujeres con características muy parecidas a las de ella. De hecho, apenas unas semanas después de lo ocurrido llegó el primero que llamó especialmente la atención de los investigadores. El 4 de mayo de 1989, un oficial de policía en Minnesota creyó reconocer a Patricia dentro de un restaurante de Hardee's. La mujer que él vio llevaba más de 5 horas sentada completamente sola en una mesa y durante todo ese tiempo lo único que había estado haciendo era beber agua. Cuando llegó la hora de cerrar el restaurante, la mujer solamente se levantó y salió. Pero en lugar de irse, cruzó la calle hacia otro restaurante que permanecía abierto las 24 horas. El oficial decidió seguirla y acercarse a ella para preguntarle su nombre, pero ella se negó a responder. Primero dijo que era de Colorado y después afirmó que era de Israel. El oficial sospechó que podía tratarse de Patricia, pero nunca lo pudo confirmar. Al día siguiente ocurrió algo todavía más extraño. El 5 de mayo se reportaron otros 2 avistamientos supuestamente de Patricia, esta vez en Dakota del Sur. Primero la vieron en Sioux Falls, donde una camarera de una estación de descansos para camioneros aseguró que había atendido a una mujer que coincidía exactamente con todas las características de Patricia. Y según ella, esa mujer estuvo ahí durante varias horas bebiendo café. Esa misma noche ocurrió el segundo reporte. Entre las 10 y 11, otra camarera aseguró haberla visto, pero esta vez iba acompañada de un hombre que aparentaba tener unos 30 años. Esto llamó mucho la atención porque si realmente se tratara de Patricia, había estado recorriendo una gran distancia realmente considerable en cuestión de horas. El problema es que nadie pudo confirmar que todos esos avistamientos sí se trataban de Patricia. Tal vez podían ser simplemente coincidencias, pero cada nuevo reporte hacía que la teoría de que Patricia seguía viva y se estaba desplazando por el país pareciera un poco más posible. Para el 19 de mayo, casi un mes después del accidente, otra camarera, esta vez ubicada en Bozeman, en la ciudad donde Patricia vivía, aseguró también haberla visto. Según ella, llegó al restaurante, pidió desayuno y comenzó a comerlo demasiado rápido, y que mientras estaba allí ella le comentó que más tarde tenía que irse de compras. Hasta ahí pareciera que estuviese todo normal. Pero otra camarera que también estaba trabajando en ese mismo lugar más tarde creyó también haberla visto. Según ella, la mujer estaba totalmente desconcertada hasta el punto en el que comenzó a hablar con ella misma. Y eso volvía a plantear la posibilidad de que quizá Patricia sí estaba viva, pero había sufrido un tipo de amnesia y no sabía quién era ella. Por si fuera poco, durante esa misma semana llegó otro avistamiento, esta vez en una subasta de caballos en Billings, Montana. Una vez más, alguien aseguraba haber visto a Patricia. El problema es que entre tantos reportes, cada vez era más difícil distinguir entre avistamientos reales y entre pistas falsas. Para el 30 de mayo, más de 2 semanas después de los reportes anteriores, un camionero que circulaba por la Interestatal 90 en una zona rural de Washington aseguró haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Patricia.
La mujer estaba a un lado de la carretera, así que el camionero se detuvo y se ofreció a llevarla hasta la ciudad. Ella rechazó el aventón y poco después un automovilista también pasó por esa zona y también la vio. Esta vez la mujer le explicó que su coche se había averiado y que estaba intentando conseguir algún teléfono para pedir ayuda. Y nuevamente parecía que por fin había aparecido una nueva pista sobre el paradero de Patricia. Pero teníamos el mismo problema, no había manera de comprobar en ese momento que realmente se trataba de ella. Una semana después llegó otro posible avistamiento, nuevamente en Washington. Esta vez fue en Tacoma, donde un empleado del puerto aseguró haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Patricia. La vio en una parada de camiones ubicada junto a la Interestatal 5. Según él, la mujer estaba preguntando cómo llegar hasta Aberdeen. Y una vez más, alguien había visto a Patricia y una vez más no se pudo comprobar que realmente era ella. Pero estos reportes comenzaban a formar un patrón. Primero era Montana, después Dakota del Sur y ahora Washington. Si todos estos avistamientos eran reales y se trataba de la misma mujer, probablemente Patricia estaba recorriendo grandes distancias a lo largo de todo el país, obviamente sin algún rumbo claro. Eso hacía que la posibilidad de que estuviera desorientada cobrara más fuerza. Para junio de 1989, apenas unas semanas después de la desaparición, ya se habían reportado más de 25 posibles avistamientos de Patricia. Los reportes seguían llegando desde distintos puntos del noroeste del Pacífico, especialmente desde paradas de camiones ubicadas a lo largo de las rutas entre Montana y Seattle. Con tantos avistamientos concentrándose en el noroeste del país, la policía comenzó a considerar seriamente que Patricia pudiera haber llegado hasta el estado de Washington. Y la verdad es que había razones para pensarlo. Ella tenía un exnovio que vivía en Spokane y además su hermana vivía en Seattle. Así que al menos en teoría Washington podía ser una posibilidad de lugar al que Patricia hubiese decidido dirigirse. De hecho, sus padres y su hermano se tomaron muy en serio esa probabilidad. Durante los meses siguientes recorrieron más de 13,000 kilómetros por todo el noroeste del país intentando encontrarla. Pero muchos de esos avistamientos terminaron siendo pistas falsas. Por ejemplo, el 27 de junio llegó otro reporte desde Great Falls, Montana. Alguien aseguró haber visto allí a Patricia. La policía investigó el reporte, pero se dio cuenta de que no se trataba de ella. Era una camionera que simplemente tenía un gran parecido. Y ese era precisamente el problema con el que se estaban encontrando una y otra vez. Patricia tenía características muy comunes, por lo cual había muchas mujeres que se parecían a ella. Los años pasaron y de repente había una que otra pista que a lo mejor despertaba las esperanzas en la familia. Y para el 30 de agosto de 1990, en Idaho, una mujer fue detenida por arrojar basura en la vía pública. A simple vista parecía un incidente sin mayor importancia, pero el oficial que la detuvo notó algo que le llamó muchísimo la atención. Esa mujer tenía un parecido físico muy parecido al de Patricia, y de hecho el oficial llegó a pensar que finalmente la había encontrado. Para el 1 de septiembre, esta mujer se presentó ante un tribunal y cuando el juez le preguntó quién era ella, aseguró que era una misionera que viajaba entre Montana y Washington. Esta noticia comenzó a llamar la atención de los medios y había algo que hacía que la confusión fuese todavía más creíble. Para este punto, las autoridades y de hecho algunas personas cercanas a Patricia, incluyendo a su exnovio, aseguraron que esta mujer tenía un gran parecido con ella y que incluso el tono de voz se parecía muchísimo. Pero a diferencia de los otros avistamientos, esta vez sí se podían asegurar de que fuera ella. La policía decidió comparar sus huellas dactilares con las de Patricia, y el resultado, lamentablemente, fue que aquella mujer no era ella. Después de ese episodio, el caso volvió a quedarse sin respuestas. Durante los siguientes años siguieron llegando reportes de supuestos avistamientos de Patricia, pero ninguno llegó a conducir a la policía hasta ella.
La familia nunca recibió una respuesta definitiva sobre lo que había ocurrido aquella noche. No se encontró su cuerpo y no se encontró ninguna pertenencia que nos dijera qué es lo que había pasado. Solo les puedo decir que existen varias teorías, pero que ninguna ha podido ser comprobada. Vamos a hablar sobre ellas y empezaré con la primera, que es la teoría de la amnesia o desorientación. Esta es probablemente la teoría más conocida del caso. Desde el principio, los investigadores consideraron la posibilidad de que Patricia pudiese haber sufrido amnesia después de un golpe en el accidente. Y de hecho, uno de los elementos que parecen apoyar esta posibilidad es la manera en la que ella se comportó al salir del coche. No parecía asustada ni alarmada, no pidió ayuda, no dijo ni una sola palabra. Y además, varios de los avistamientos anteriores describían, de hecho, a una mujer que parecía estar desorientada. El problema es que nunca se confirmó que esas mujeres eran Patricia. Así que esos avistamientos no se pueden utilizar como prueba definitiva de que realmente ella sufrió amnesia. La segunda teoría es que Patricia decidió desaparecer voluntariamente. Probablemente ella quería alejarse de su vida anterior. Sabemos que estaba pasando por un periodo complicado y que de hecho le había dicho a su padre que quería irse de Montana. La policía de hecho consideró la posibilidad de que ella pudo haber hecho autostop después de alejarse del lugar del accidente y que incluso voluntariamente se subió a otro vehículo. El problema es que el comportamiento de ella aquella noche no pareciera el de una persona que tuviera planeado el desaparecer o huir. Dejó su automóvil en medio de la carretera y se fue caminando hacia un campo vacío en medio de la noche. Y la tercera teoría es que falleció poco después del accidente. Esta es una de las posibilidades más trágicas, que probablemente Patricia haya sufrido una lesión tan fuerte que después de haber abandonado el lugar del accidente la dejó tirada en medio del campo en donde ella desapareció. Hay que recordar que todo ocurrió durante la noche y en una zona bastante aislada. La policía encontró huellas que se alejaban del lugar del accidente y las siguió durante muchas horas hasta que las perdió. Y de hecho también se registraron algunas zonas bastante complicadas por la región, incluyendo algunas minas abandonadas. El problema es que nunca se encontró un cuerpo ni ningún tipo de evidencia de que ella hubiese fallecido allí. Por eso solo sigue siendo simplemente una hipótesis. Hay otras dos teorías en las que no quiero adentrarme mucho porque considero que son las menos probables de haber sucedido, pero aún así se las voy a mencionar. Una es que Patricia sobrevivió y comenzó una nueva vida. Realmente no la creo tan posible porque ella mantenía muy buena comunicación, sobre todo con su padre, y de hecho estaban hablando sobre el momento difícil por el que estaba pasando, así que realmente creo que no tiene los suficientes fundamentos como para poder considerarla de alguna manera. Y la otra, un poquito más probable, pero aún así siento que es de las menos probables, es que Patricia fue víctima de un crimen. Esto podía explicar por qué desapareció de la nada sin dejar ningún rastro, pero aún así sabemos que no existe crimen perfecto. No tenemos un sospechoso y tampoco un cuerpo que permitan esclarecer si realmente ocurrió un delito. La verdad es que considero este un caso muy complicado porque siento que hay un exceso de información, sobre todo en la parte de los avistamientos. Aún así, como les dije anteriormente, Patricia tenía características físicas muy comunes en una mujer. Y después de que su fotografía comenzó a ser difundida por todo el país, cualquier persona con malas intenciones pudo haber querido aprovecharse de la situación. Incluso cuanto más famoso se hacía el caso, también cualquier persona pudo haber confundido a Patricia con otra mujer. De hecho, el episodio de la mujer de Idaho en 1990 es un claro ejemplo. El parecido era tan fuerte que incluso personas cercanas a ella creían que se trataba de Patricia. Quizá lo más extraño de todo es que después de tantos años, Patricia pudiera haber estado en algún lugar sin que nadie supiera realmente que era ella. O tal vez la respuesta siempre estuvo en aquel lugar de la carretera y nunca lo vamos a saber. ¿Ustedes qué creen que pasó con Patricia? Y bueno, hasta aquí el video de hoy.
Espero que les haya gustado muchísimo. Y ahora sí que se trató de un caso que nos dejó con más dudas que respuestas. Es muy raro que con tanta información de tantas personas no se haya logrado siquiera estar cerca de encontrarla. Pero bueno, ya saben que yo los leo siempre en los comentarios. No sé si ahorita se esté escuchando mucho ruido porque está lloviendo muy fuerte y esto empezó a mitad de la grabación y no quise parar porque ya llevaba mucho y pues quería terminarlo. Así que una disculpa si se escucha en el audio, pero no creo. Voy a tratar de editarlo. Ya saben que por aquí les dejo mi Instagram, ya que por ahí estoy más en contacto con ustedes y cualquier cosa yo los leo aquí abajo y ustedes me ven en el próximo video. Bye. I can see